Adelante. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a las entrevistas para el concurso número 252, perdón, que es defensor público penal con radicación y haciendo funciones en la ciudad de Chosmalal. Previamente le pediríamos que se presente, justamente nos haga una presentación de su currícula y su composición familiar, y todo lo que usted quiera aportar. Después pasaremos a una serie de preguntas. ¿Sí? Bueno, como saben, mi nombre es Melissa Negata. Soy abogada por la Universidad Nacional de Rosario en el año 2009. Nací y me crié en una pequeña localidad del centro oeste santafesino, que se llama Piedemonte, tiene 3.500, perdón, ahora ya tenemos 4.000 habitantes. Allí realicé y finalicé mis estudios primarios y secundarios en las únicas escuelas que existen en el pueblo. Tuve el título de perito mercantil en la secundaria y me trasladé a la ciudad de Rosario, donde transité la carrera de abogacía en la universidad que mencioné. Luego, finalizada la carrera, comencé a trabajar en la profesión liberal junto con otras dos abogados colegas. Y empecé a formarme, apenas recibida, en el Instituto de Ciencias Penales Dr. Elio Covici, que funcionaba en el Colegio de Abogados de Rosario, en la segunda circunscripción judicial. Allí, durante varios años, me formé en toda la parte tanto de dogmática penal como cuestiones procesales, y también se trabajaban casos y distintos aspectos o cuestiones de actualidad en materia penal. Luego, porque bueno, siempre me interesó la rama penal. En el año 2015, en el mes de agosto, ingresé como abogada contratada en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de la segunda circunscripción de Rosario, donde desde agosto de ese año hasta febrero del año 2016 me desempeñé como asistente de unidad. Nuestra tarea básicamente era prestar auxilio a los defensores que integraban la unidad de defensa. En ese momento eran 3, doctores de Martín, Fandras y Siranusa. Y bueno, todo lo que tenía que ver con la asistencia en los casos que llevaba adelante cada defensor, junto con un empleado judicial de la carrera de planta permanente, se integraba el equipo de defensa. Luego, en el año 2016, en febrero, el doctor Gustavo Franceschetti, entonces defensor regional, me convoca para integrar lo que se llamó la Oficina de Apoyo en Juicios Orales. Yo, bueno, con esta formación que tenía en el marco del Colegio de Abogados, había hecho algunos cursos de litigación, incluso ya con Santa Fe desde el año 2014, que el sistema acusatorio está implementado. Entonces, desde el curso, me recuerdo puntualmente, en el 2012, hicimos varios cursos de litigación oral, de cuestiones del acusatorio, y entonces, bueno, me convoca para integrar este equipo junto a otros 3 colegas, 2 eran empleados judiciales de la planta permanente, y otros 2, las 2 éramos abogadas contratadas. A partir de allí, y hasta diciembre del 2018, me desempeñé, bueno, como asistente de juicio en los defensores. Nuestra tarea principalmente consistía en trabajar a la par del defensor en la preparación del juicio, en la teoría del caso, la preparación de la carpeta con las declaraciones previas, las entrevistas a los testigos, y luego acompañar también a los defensores en las audiencias de juicio, con el objetivo, más que nada, de poder asistirlos en lo que requirieran. Y particularmente también en ese marco realicé un curso intensivo de legislación oral con gente del INESIC, que duró toda una semana y donde realizó un simulacro de juicio oral. En el año 2017 me inscribí para un concurso público de oposición y antecedentes para cargos como defensor público adjunto, que es lo que aquí equivale al asistente letrado, tengo entendido. Si bien están divididos, o sea, la ley establece que está el defensor público y el defensor adjunto, que el defensor adjunto actúa por delegación. Lo cierto es que en la realidad no hay diferenciación de funciones, tanto el defensor público a secas o titular, como se llama ya, como el adjunto,
tendrán el mismo cargo, audiencia, bueno, sobre eso me explayo, pero bueno, en ese momento rendí ese concurso, donde mis posibilidades fueron o asumir el cargo de la Defensoría Pública de Rosario como subrogante, en ese momento allí había subrogancias, o irme a la ciudad de Venado Tuerto, que es una ciudad pequeña de la provincia de Santa Fe, la cabecera de la tercera circunscripción judicial, y titularizar como defensora adjunta. Bueno, en ese momento tomé esa opción, o sea, el concurso, la inscripción fue en el 2017, pero el examen, la entrevista y todo el proceso del concurso llevó a que en diciembre del 2018 jurara para este cargo y asumiera la función. Así que desde entonces me desempeño como defensora pública adjunta en la ciudad de Venado Tuerto. En el caso nuestro tenemos lo que podría llamarse una suerte de competencia plena, es decir, intervenimos en lo que se llama el turno de detenciones, donde tenemos un turno durante un determinado tiempo y todas las detenciones con el defensor que está de turno, realizamos una entrevista que se llama de control de detención y asistimos a la audiencia imputativa, que es lo que tiene la atribución de cargo, y a la audiencia de medidas cautelares. Luego continuamos con el caso, ya sea que se arribe algún acuerdo alternativo, puede ser el criterio de disponibilidad de acción, según el caso, una suspensión del juicio a prueba, un juicio abreviado o bien el juicio oral. Y luego también seguimos hasta el final con el caso, asistimos en las audiencias ya de ejecución de pena. Bueno, allí es donde trabajo actualmente y eso un poco son mis funciones. Buen día, doctora. Bueno, yo la verdad, en un comentario previo dijo que no conocía a Choclal. ¿Cómo tiene pensado radicarse y trabajar en un lugar que no conoce? ¿Cuál es la problemática? O sea, ¿qué proyecto tiene? Sí. La cuestión es la siguiente, si bien nunca he ido físicamente allí, a partir de que me inscribí en este concurso, obviamente estuve buscando información, sé más o menos cómo es el lugar, lo que pude, obviamente lo que se puede investigar de esta manera, pero tuve la oportunidad, por una cuestión azarosa, de conocer a una persona en Venado Tuerto que estuvo mucho tiempo viviendo allá, y me contó un poco cómo es el estilo de vida. También otra persona que conozco me ha comentado que un familiar que es trabajador social y que un poco la problemática tiene que ver con delitos contra la integridad sexual, que podría ser lo más complejo. Y puntualmente, para mí no es nuevo radicarme en otro lugar. Yo desde el pueblo me fui a vivir a otra ciudad, y más grande, luego me fui a una ciudad intermedia más pequeña. Y también tengo una situación familiar que yo estoy en pareja hace 3 años, Kevin se llama mi pareja, y bueno, el ámbito de incumbencia de su trabajo también es una plaza propicia en la provincia de Neuquén, porque es técnico electromecánico, y en el año 2023 yo estuve acá en Neuquén Capital, en el Encuentro Nacional de la Defensa Pública, y bueno, ahí un poco me interioricé de cómo funciona acá la defensa pública, el sistema acusatorio, y desde entonces fue un proyecto de poder desempeñar mi función aquí en la provincia de Neuquén. Por otra parte, también me interesa vivir en un entorno natural más amigable, entonces en eso también estuve investigando un poco sobre el clima y las características del lugar, y bueno, me parece un lugar propicio para ejercer mi función y para tener una vida más acorde a la que nosotros nos interesa vivir. No tenemos hijos, lo cual para nosotros es un problema, si se quiere, el desarraigo. Y por otra parte, bueno, también mencioné al inicio de mi locución que, bueno, yo vengo de una familia conformada por Mario, mi padre, abogado fallecido, Norma, mi madre, jubilada profesora en letras, y María Marta, mi hermana mayor, que es investigadora del CONICET y que también recientemente ha venido a residir con su pareja a la localidad de Villa Pegüeña y ha pedido su traslado y reporta su tarea investigativa a la Universidad del Córdoba. Con lo cual incluso tengo una radicación familiar, si bien sé que es en el otro extremo de la provincia, pero se puede decir que una parte de mi familia ya está radicada en esta provincia. Bien, y se ha tomado el trabajo de ver
interiorizarse en cómo funciona la defensa penal en Chosmalal, qué cantidad de causas tienen, cómo sería el día a día en el trabajo, las localidades que conforman toda la circunscripción lo conocen. No lo recuerdo ahora puntualmente. Estuve sí un poco más interiorizada en estas cuestiones cuando vine a rendir el examen. Sé que sí, que obviamente hay varias localidades que dependen de ese lugar. Y por una cuestión de que hay más información en las redes sociales, sí lo que vengo siguiendo hace tiempo es el Ministerio Público Fiscal, entonces veo muchas de las publicaciones donde informan las causas, que se llevan a juicio, a través de las publicaciones que hace el Ministerio de la Acusación, y un poco me informo en esos términos. Bien. ¿Cómo le va, doctora? Sí, continuando con la primera pregunta que le hizo la consejera, en el comentario que le dijeron o usted intercambió puntos de vista, eh, me interesaría saber qué le dijeron sobre la idiosincrasia del lugar, cómo está integrada la sociedad chosmalal, que es muy importante en el desarrollo de la defensa. ¿Qué sabe? Sí, tengo entendido que hay muchos integrantes de pueblos originarios, donde, bueno, existe, o sea, una cultura diferente y que esto obviamente está vinculado a ciertas cuestiones relativas al área penal que, bueno, obviamente requieren un abordaje desde ese punto de vista. A ver, Y también está, sí, también tengo entendido de que de que es un lugar donde hay mucha gente que ha confluido ahí, digamos, por cuestiones laborales, por cuestiones también vinculadas obviamente a la explotación petrolera, que es propia de esta provincia, y que vive mucha gente que no es oriunda del lugar. a ver. Pues Chosmalal es el centro de la ciudad, puede decir, más grande. Después lo demás son todos parajes. Tiene Barbarco, Barranca, bueno, tiene Andacollo. Son un montón de lugares que hacen al norte neuquino y que tienen su idiosincrasia y todo lo que uno suele preguntarle a los candidatos que deberían conocer el lugar o por lo menos interiorizarse donde van a ejercer el cargo, ¿sí? Bueno, lo llevo a otra pregunta que creo que usted debe haber pasado por una experiencia bastante eh, profunda que tiene que ver. Aquí el próximo 28 de febrero entra en vigencia lo que es el narcomenudeo, una ley que se aprobó en la legislatura. Sí, sí, tengo. Eh, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia en el lugar donde viene usted? ¿Cuáles son las partes positivas y negativas que se ha vivido hasta ahora? Bueno, nosotros hace más o menos un año ya que estamos con la vigencia también de legalización. Es muy particular el lugar de donde yo vengo, así como hablábamos un poco también de Chosmalal, porque bueno, políticamente, en lo que es la provincia de Santa Fe, hay muchas personas oriundas de ahí, entonces es un lugar donde está especialmente puesta la mirada de los operadores políticos y judiciales respecto de este punto. Se ha incrementado exponencialmente la carga de trabajo en la defensa, no solo por la incorporación de una nueva materia en la que obviamente nos han capacitado y nos han formado para poder asistir, sino también por, bueno, de la situación económica que hace que muchas personas no tengan acceso a una defensa particular. Pero al estar en un lugar relativamente chico, hemos podido dar respuestas. El Ministerio Público de la Acusación también tiene una política, digamos, de no criminalizar el consumo personal. Entonces, en general, la mayoría de las causas se arriba a alguna salida alternativa que no implica la condena o el juicio. Hasta ahora son pocos los casos, por lo menos respecto de mi persona, nosotros somos 3 defensoras penado tuerto, y son pocos los casos. En este momento, de los presos que yo tengo a mi cargo, no tengo ninguno de ellos por narcomenudeo. Pero bueno, hay una política de salidas alternativas. No obstante, ha sido notoria la falta de incorporación de recursos. Un poco esto que yo decía, o sea, desde el año 2019 somos la misma cantidad de personas trabajando en la Defensoría,
que además del aumento de casos por delitos comunes, esta nueva materia que se suma ha incrementado la carga de trabajo y bueno, se ha generado una cierta sobrecarga en las labores, pero bueno, que no implica que no se le trate de dar una respuesta que, como digo, puntualmente hemos trabajado bastante en las salidas alternativas. Hay pocos, un poco lo que iba con los anteriores a esto, hay pocos casos de los tipos penales que son un poco más, o sea, de la comercialización, el transporte, que son los que implican por ahí penas un poco más altas, a partir de los 4 años, y bueno, por lo tanto es más compleja la cuestión. Personalmente pienso que, bueno, en Venado Tuerto hay un juzgado federal que no tiene una gran sobrecarga de trabajo, que por ahí la justicia federal tiene recursos para atender esta materia. Todavía, por lo menos donde yo estoy, no he visto que esto tenga un impacto desde el punto de vista de que la justicia federal pueda perseguir a, podríamos llamarlo justicia pobre, ¿cierto? O sea, que esta desfederalización del narcomenudeo haya impactado positivamente en la desmantelación de las redes en las partes de más alto nivel. Sí. Pero bueno, es también reciente la incorporación, y más allá de lo que uno pueda opinar o aportar, creo que es un hecho, hay muchas provincias que ya lo tienen. De hecho, bueno, tenía conocimiento de esta cuestión de que a partir de ahora, del 28 de febrero, entraba en vigencia la ley local. Y por último, ¿tiene conocimiento del sistema carcelario neuquino, cómo está funcionando? Y entiendo que como en casi todo el territorio nacional, nosotros en Santa Fe estamos colapsados, pero bueno, que existe una sobrepoblación y que incluso sería importante contar con un espacio específico para alojar a personas incluso que tienen vinculado esto un poco a lo que me preguntaba anteriormente, respecto de las causas que van a estar vinculadas a un narcomenudeo. Entiendo que es necesario crear nuevos espacios para este tipo de detenidos que, bueno, antes estaban en cárceles federales. Como nosotros puntualmente, si bien hay cárceles federales, también en Santa Fe tenemos alojados a muchos presos federales que se les llama incluso de pabellones específicos para presos federales. Bueno, en este caso ya no serían federales, pero para este tipo de delitos. Gracias. Sí. Buen día, doctora. Bueno, Esto es una pregunta de opinión. ¿Qué opinión tiene sobre la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema en el caso Guerra? En esa causa. caso Guerra, lo he visto el caso Guerra, no tengo muy presente ahora la cuestión de la temática. Es una cuestión, sí, de hecho, no. Es sobre la prisión perpetua y la Sobre posibilidad eso, ahí de está. Por ahí me cuesta asociar asociarlo, el pero ha nombre sonado del caso, mucho porque es con reciente. el tema. Estoy de acuerdo con esto, particularmente considero que el objetivo resocializador constitucional que tiene la pena debe ser mirado debe ser, digamos, interpretado de esta manera. Una pena perpetua no permite la resocialización, más allá de que se establecen plazos en el Código Penal, pero son plazos que muchas veces son inciertos. E incluso creo que en penas temporales altas es una cuestión que debe reverse, sobre todo también teniendo en cuenta el impacto que ha tenido el artículo 56 bis, a partir de la reforma de la 24660, en este sentido, que puntualmente, en el caso concreto que a nosotros nos toca trabajar, recientemente en un juicio se condenó a una persona a una pena, una persona de 54 años a una pena de 33 años. Eso es prácticamente una pena perpetua para esa persona, sobre todo si no tiene acceso a los beneficios de la ley de ejecución y a la progresividad. Por lo tanto, considero que es un fallo positivo y que debería incluso ampliar sus alcances a este tipo de casos donde, en el caso concreto, la pena temporal es sumamente alta y la posibilidad de acceder a algún beneficio, puntualmente los que implican mayor autogestión, como la libertad condicional, se torna prácticamente imposible.
Bien, y una última pregunta. Usted ya es funcionaria, ¿y cómo cree que debe rendir cuentas un funcionario público? ¿Tiene que esperar a que le sea exigido eso o tiene la obligación de rendir cuenta del ejercicio de esa función? Yo creo que la transparencia en la tarea en un sistema oral es algo que se muestra por sí solo, o sea, quiero decir, las No del audiencias. sistema, hablo de la persona, del funcionario, del cargo, cómo rinde cuentas de su gestión, de su accionar. Bueno, puntualmente a mí nunca se me ha requerido que lo haga, pero nosotros trabajamos en la Defensoría con un sistema de legajos escritos, con un sistema también informático que se mantiene actualizado y considero que toda la información está disponible y puntualmente como funcionaria considero que es un deber y obviamente es un compromiso personal incluso, obviamente la transparencia en la función y realizar el trabajo de la manera siempre como una obligación de medios, o sea, los abogados no podemos garantizar un resultado, pero sí en el caso de un defensor, de poder garantizar siempre brindar una defensa eficaz y efectiva a las personas que requieren el servicio. Bien, y en cuanto a la posibilidad de elevación de las penas, la modificación que se habla en los medios que propone o que está trabajando el Ejecutivo en la modificación del Código Penal para elevar las penas, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que esto no resuelve ningún tipo de problema de la criminalidad, o sea, el monto de la pena no está demostrado sociológicamente, no entiendo que no actúa per se como una limitación o una cuestión que la persona se represente al momento de cometer un delito, entiendo que es contrario incluso cito, al fin de resocialización de la pena y creo que la problemática del delito se tiene que abordar desde el Estado con instituciones del primer nivel. O sea, tenemos que llegar antes, el Estado tiene que llegar antes de que la persona se inserte, digamos, en el mundo del delito, a través de la educación, a través del acceso a la justicia, me refiero incluso en cuestiones concretas que muchas veces pueden estar vinculadas a situaciones de familia, de asistencia familiar, de asistencia de la niñez. Entiendo que ese es el lugar desde donde debe abordarse una política criminal que tienda a la baja del delito y no desde la incrementación de las penas. Está bien, gracias. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Bienvenida a nuestra Gracias. provincia. Doctora, cuéntenos cómo fue su experiencia tanto en el examen oral como en el escrito, habida cuenta de la puntuación que usted ha tenido. Bueno, en el examen escrito, desde el momento de la lectura del caso, sentí que estaba capacitada para resolverlo. En cuanto a, más allá de que teníamos por ahí la ayuda de la bibliografía, yo considero que pude identificar cuáles eran las problemáticas que el caso traía y qué respuestas aplicarle. Por ahí, la autocrítica un poco que hice después al salir fue que a lo mejor podía haber sido un poco más ordenada, haber sistematizado mejor la información, incluso sobre todo a través del trabajo de la teoría del caso, un poco plantear a lo mejor cuáles eran las debilidades y las fortalezas de la fiscalía, lo mismo para la defensa. No es que no lo haya valorado o no lo haya visto, pero sí creo que fui un poco más desordenada a lo mejor al momento de escribir mis respuestas. Bien. ¿Y cuál sería su proyecto de trabajo en el caso de ser nombrada defensora pública penal? Bueno, un poco esto, interiorizarme en detalle sobre las problemáticas del lugar. Tenía proyectado, de hecho, próximamente tendré mi licencia compensatoria y precisamente el plan que teníamos para nuestras vacaciones era venir a recorrer un poco la provincia, siendo justamente Chasmalal el primer lugar al que íbamos a ir a conocer, teniendo en cuenta esta cuestión. Y bueno, conocer a las personas con las que voy a trabajar, tanto desde
el ámbito interno de la defensa, como también quienes van a ser un poco, bueno, que van a estar de la vereda del frente, fiscales, jueces, y bueno, planificar una organización de trabajo que siempre el objetivo me permita esto, ¿no es cierto? Dar una defensa eficaz y efectiva, interiorizarme con el caso. Nosotros un poco trabajamos mucho en el turno con la urgencia, pero no obstante eso yo siempre trato de poder planificar el trabajo, aún hasta la audiencia cautelar, tratar de identificar cuáles son las debilidades del caso y poder en esa audiencia, nosotros tenemos mucha presión preventiva ya, entonces poder trabajar las debilidades del caso y brindarle, por supuesto, a las personas que requieran la defensa pública una defensa eficaz y efectiva y personalizada y que tenga que ver con el caso concreto y puntualmente un poco en referencia a lo relativo a la particularidad del lugar, obviamente también la interiorización de las costumbres y la cultura de la comunidad. Gracias, doctora, muy amable. Buen día. Buen día. En línea con la segunda pregunta de la consejera Lozano, el norte neuquino, si bien su cabecera es Chomalal, está compuesta por una serie de pueblos, pueblitos, parajes. Hay una situación, una composición de interculturalidad, y uno de los desafíos que tiene que ver con el plan de trabajo que le preguntaba Encarnación, tiene que ver con el acceso a la justicia, porque tiene particularidades geográficas y culturales muy importantes esta circunscripción. Y por otro lado, le quiero preguntar si es objetora de conciencia. Bueno, después sí. Bien, ¿no? En relación a la primera cuestión, lo que usted me decía respecto del acceso, la interculturalidad, eso bueno, lo tengo presente y obviamente que será un objetivo interiorizarme de esas cuestiones. Por ahí, bueno, la dificultad geográfica, nosotros, si bien no tienen las particularidades del territorio donde yo estoy, pero nosotros también atendemos a distintos pueblos pequeños que también tienen sus propias problemáticas, incluso muchas oportunidades viajamos y nos acercamos al lugar puntual a entrevistar a la gente en materia de investigaciones, y en ese sentido pienso que podría responder de esa misma manera. No existe en la defensa pública penal de Santa Fe la objeción de conciencia. Yo lo soy, pero tampoco lo sería porque entiendo que brindar una defensa eficaz y efectiva y tener un servicio integral a la comunidad implica esto. Asumir las defensas de los casos que lleguen más allá de las particularidades que tengan. Y conoce cómo es el sistema de nuestro código procesal respecto al juicio político. ¿Qué opinión? El juicio directo, digo, ¿qué opinión tiene? Yo creo que el juicio directo, bueno, nosotros también lo tenemos, ya se llama procedimiento de flagrancia, funciona muchísimo, es una herramienta que yo creo que incrementa el punitivismo y no permite una preparación de una defensa eficaz y efectiva. Insisto un poco con estos términos porque más allá de que es un concepto muchas veces puede parecer repetitivo, pero yo creo que tiene muchísimo contenido y creo que un procedimiento rápido atenta contra este principio. Creo que si bien tampoco estoy de acuerdo con los plazos excesivos en un trámite, en un procedimiento penal, pero tampoco una acotación que por ahí no permita una preparación adecuada de una defensa de la calidad que requiere un servicio de defensa. Como digo, nosotros ya lo tenemos implementado, se utiliza bastante, hay muy pocas causas que han llegado a juicio porque comúnmente se arriban salidas alternativas,
pero en los juicios, en pocos juicios por flagrancia que ha habido, hay condenas. Y tengo entendido que si bien está reglamentado acá, hubo un caso en el que se aplicó, no tengo presente ahora todas estas cuestiones que estarían un poco, sinceramente, mejor relevadas en el marco de los exámenes, pero tengo entendido que igual no es algo que se utilice habitualmente. Y una última pregunta. ¿Saben lo que es la transhumancia y la implicancia que tiene en el norte neuquino? Sí, no tengo muy presente el concepto, pero sé que es una cuestión que tiene que ver con el límite también, con el geográfico, con otro país. Y bueno, no le puedo responder la pregunta concretamente. No es el traslado de los crianceros a lugares de pastura determinado, sobre todo a tierras fiscales, a través de corredores donde también existen conflictos por los permisos de pastoreo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Sí, buen día. Veo en los registros que está inscrito en varios concursos. Sí, Está en el, bueno, este es el 252 de defensor penal, sí, de todas el maneras. 253 de fiscal. No sé si en este que es, puede ser que haya desistido de. Sí, desistí por dos razones. En primer lugar, porque, bueno, particularmente vengo atravesando una situación de carga de trabajo en un lugar bastante compleja. Cuando vine aquí a rendir el examen del concurso 252, apenas regresé a mi localidad, tuve que dar un juicio por homicidio. Terminado el mismo, estuve en turno de detenciones hasta el 31 de diciembre. Luego retomé mi trabajo el 16 de enero, estuve de turno hasta el 31 de enero y el día que se rendía el concurso para la fiscalía, ese mismo día iniciaba otro juicio que terminó, estamos a la espera del veredicto, pero terminó ahora el 17 de febrero. Entonces, no tuve sinceramente tiempo adecuado como para retomar mis estudios y venir a dar un examen, digamos, de calidad, pero independientemente de eso, si bien me inscribí, me cuesta pensarme la vereda del frente. Claro, esa iba mi próxima pregunta. Claro, vengo con una formación, esta capacitación que yo contaba, que empecé a transitar a partir del año 2010, que fue cuando me matriculé en el Colegio de Rosario. Siempre el grupo que integrábamos eran dos personas que ejercían la defensa, luego trabajé en la defensa pública, entonces me siento preparada, capacitada y con una vocación defensista. Más allá de que igual no podía venir a presentar, más allá que es una cuestión de roles, y bueno, el conocimiento y el contenido. Sí, de formación. La formación puede ser la misma, pero el enfoque es otro, y bueno, yo me siento cómoda en el plano de la defensa. De todas maneras, igual no hubiese podido venir porque comenzaba el mismo día que yo iniciaba un juicio. Y por esta misma razón, justamente que tiene que ver con esto que me preguntaba la consejera, en relación a esto de que por ahí me cuesta asociar nombres con temáticas, la necesidad de obviamente de retomar el estudio teórico, la lectura del código y demás cuestiones, si bien viajé hasta aquí para esta entrevista y para culminar este concurso, tampoco voy a rendir mañana el que sigue porque no quiero venir a rendir un examen sin tener el conocimiento adecuado. Bien. Con lo cual, a partir de ahora sí retomo las inscripciones y bueno. Claro, porque veo que también está inscrito en el 254, que es en el abril. defensor, claro, público, pero en la primera circunscripción, y después en el 256, que es de defensor de circunscripción, también en la primera circunscripción. Sí, ese es un poco más. Entonces, ese es un poco, no sé si me animaría a tanto todavía. de ahí surge también bueno, la duda, ¿no? Que la veo que está inscrita en varios concursos Sí, eso tiene que ver. y si no le ha generado, bueno, en principio, alguna cuestión de si lo ha dialogado con su pareja, también con su familia, porque una cosa es vivir en el norte de la provincia de
neuquino, otra cosa es vivir en la ciudad de Neuquén. Es como que le da un poco lo mismo eso. Como lo, Como ¿Cómo lo decía, tiene como visualizado esa decía, situación? mi trayectoria de vida me ha llevado a transitar por todos los espacios. O sea, me crié en un pueblo muy pequeño, también con su particular idiosincrasia, obviamente, que no digo que sea similar o parecida ni que es Chosmalal. Inmigrantes italianos, simplemente personas que se dedican a la agricultura, pero sí en una comunidad pequeña. Luego estuve en una ciudad grande, también me desempeñé, ahora estoy en lo que sería un punto medio, lo he dialogado con mi pareja y con mi familia, y bueno, no es algo que, o sea, mi deseo es poder radicarme en esta provincia y ejercer la función acá, porque lo que yo veo es que hay un funcionamiento mucho más transparente, más eficaz. No lo digo por elogio que marco esta entrevista, sinceramente fue, o por lo menos lo que yo visualicé a partir de venir en aquel momento, en diciembre del 2023, a este encuentro de la defensa pública, y un poco también siguiendo en las redes tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal y viendo cómo es el funcionamiento de la acusatoria. Yo creo que es mucho más transparente, creo que incluso hay una igualdad de armas que es mucho más notoria. La realidad es que donde yo estoy la igualdad de armas no funciona. Es a veces muy complejo para la defensa poder precisamente lograr este objetivo de brindar un buen servicio. Estamos muy limitados en cantidad de recursos humanos, más que nada. Uno hace el mejor esfuerzo que puede, pero a veces no es suficiente. Y más allá de las distancias, que soy consciente de las mismas, bueno, estaríamos en la misma provincia, sobre todo el aspecto de mi hermana, y bueno, mi madre vendría con nosotros. No estaría, que ella decida si se va para el sur o se viene para el norte conmigo. Bien. Bueno, una última pregunta. En su examen, en la etapa técnica, su examen oral, eligió como tema para iniciar su exposición la violencia de género en la defensa. Sí, ¿Sí? totalmente la legítima defensa. Bien. Veo que no tienen hecho ninguno de los módulos de No, violencia hubo una de cuestión, género yo acá, lo que es lo que hace la perspectiva de género, violencia doméstica, de dirigencia, bueno, factores indicadores de riesgo. Todos los bueno, módulos no los tiene hechos. en primer lugar, claro, un poco este derrotero laboral que les conté, que viene de diciembre a esta parte, bueno, me generó la imposibilidad incluso de conectarme el día 11, que era el día que no sé si me había comunicado que era el día que teníamos la clase virtual, y luego el cierre de la plataforma. Es más, ese mismo día yo tenía instrucciones de ingresar a la clase, pero la jornada de juicio, el testimonio se extendió, me comuniqué en ese mismo momento, y bueno, informé que no iba a poder hacerlo, que si por favor existía la posibilidad para poder continuar tanto en este concurso como en los futuros que pueda rendir, y acceder a la posibilidad de tener esta capacitación más adelante. Bueno, se me informó que sí, yo tenía las constancias y que me iban a incorporar en la próxima capacitación. De todas maneras, en el marco del Servicio Público de la Defensa, desde que estoy en la Defensoría Penal en el 2015 en Rosario como contratada y hasta ahora, hemos tenido capacitaciones y cursos donde hemos aprendido sobre técnica ELA, las actualizaciones correspondientes, y de hecho trabajamos, tenemos, digamos, especiales instrucciones también respecto de la defensa de mujeres, que por alguna razón resultan, digamos, involucradas en la comisión de delitos. Puntualmente la elección del tema tuvo que ver con un caso concreto, llevando adelante, no quiero hacer referencias puntuales porque la causa todavía está en trámite, pero bueno, próxima a cerrarse, donde un poco el caso tiene que ver con una mujer que en una discusión con su pareja, él resulta quemado, está durante mucho tiempo convaleciente en un hospital y termina falleciendo como consecuencia de estas lesiones. Con lo cual ella está imputada por homicidio agravado por vínculo, ¿cierto? Igual. Estamos trabajando el caso minuciosamente,
porque bueno, existía un contexto previo de violencia de género, tanto con esta pareja como con la anterior, una vinculación con el narcomenudeo, con la comercialización de drogas y todo en este contexto en que sucede el hecho. Entonces un poco elegí el caso por esa situación. Está tocando abordar este caso y un poco el planteo nuestro, si bien todavía no tuvo su desarrollo jurídico, porque la causa está todavía en una instancia de lo que nosotros llamamos ITP, la investigación penal preparatoria, no ha habido acusación aún, pero bueno, estamos trabajando desde la legítima defensa y desde la perspectiva de que ya es una víctima de violencia de género. Incluso en este sentido también la Fiscalía tiene otro tipo de mirada del caso, en virtud precisamente de esta particularidad. Un Bueno, poco por eso elegí ese tema. Pero sí, si bien me hice la capacitación de aquí, que sé que es requisito y que me han ofrecido hacerla más adelante, nosotros sí estamos permanentemente capacitándonos en estas cuestiones. ¿tiene pensado hacerlo? Sí. Sí, sí, por supuesto, porque tengo pensado seguir concursando, no venir, digamos, sin repasar, sin retomar obviamente el estudio técnico, por esto que decía, no quiero sentarme a hacer un examen escrito, un oral, y por ahí no poder responder a una pregunta, porque pasó. Entonces creo que bueno, un poco la idea es continuar con la idea de en algún momento poder radicarme y trabajar aquí. Gracias. Gracias. Bien. Satisfecho. Así que, buen regreso y Les gracias. agradezco, muchas gracias y yo les agradezco mucho porque es una experiencia muy diferente también a la que tenemos en Santa Fe. El trato, la consideración que se tiene y más cuando uno viene de afuera, uno se siente tranquilo y cómodo, más allá de los nervios particulares del momento, pero en esta sí. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora, muy amable. Buen día. Buen regreso. Igualmente, muchas